Enfermedades pleurales, doctores. Las enfermedades pleurales son muy frecuentes en el ámbito hospitalario y son una causa pues frecuente de estudio. Sin embargo, como vamos a ver, su forma de evaluación requiere ser totalmente metódica, dado que es complejo y sobre todo hay muchos diagnósticos diferenciales que tenemos que evaluar. Las enfermedades pleurales son a veces primarias de la pleura, que no es lo más frecuente, pero casi siempre son secundarias. Así que vamos a ir hablando de cada una de ellas en diferentes términos. Como recordatorio, debemos de observar precisamente que el paciente que tiene un síndrome de derrame pleural casi siempre va a llegar por tos seca, casi siempre va a llegar por disnea, ya sea que el derrame pleural sea de un lado o del otro. Algunas veces puede tener dolor pleurítico. Y por lo tanto, pues tenemos que hacer una evaluación satisfactoria para poder llegar a un diagnóstico de certeza, ¿vale? La disnea característicamente puede ser de evolución muy rápida, usualmente en menos de 2 semanas, o puede ser una disnea subaguda, casi siempre más de 2 semanas, hasta 2 o 3 meses, o crónica. Lo que caracteriza la disnea de la enfermedad pleural es algo que se llama pues, platipnea, es decir, el paciente se acuesta hacia algún lado, ya sea de su lado derecho o su lado izquierdo, y característicamente eso es lo que hace que tenga disnea, cambiar de posición, ¿sale? La disnea del derrame pleural unilateral siempre va a tener esas características, pero bueno, hay que platicar que el derrame pleural puede ser en la mayoría de los casos unilateral y requerir un protocolo de estudio. En cambio, cuando es bilateral, el protocolo de estudio suele ser un poco diferente. El dolor pleurítico es característico, un dolor intenso, sobre todo hacer la inspiración profunda, que limita la inspiración profunda y que pueda cortar el periodo inspiratorio, ¿sale? Y bueno, pues la disnea, dependiendo el tamaño, la cantidad de líquido dentro de la cavidad torácica, pues puede ser una disnea intensa, muy intensa, y que característicamente hace que el paciente llegue porque no puede respirar. Acuérdense, la disnea unilateral tiene ese patrón de platipnea, es decir, solamente el lado afectado, acostado sobre el lado afectado, es donde van a notar la disnea. Entonces es muy importante preguntarle a los pacientes cuando lleguen con esta disnea, si al acostarse pueden tolerar estar acostados de un lado o del otro. Si la disnea es bilateral, usualmente no pueden mantener el decúbito por ningún tiempo, ¿sale? Y la tos, recuerden, doctores, que siempre va a ser seca, ¿sale? La tos seca es algo característico y puede ser el único motivo por el cual un paciente, sobre todo un paciente de la tercera edad, tiene con nosotros tos seca persistente. Recordemos, el síndrome de derrame pleural clínico pues es la falta de movilidad a la ampliación, a la amplexación, a la palpación, lo que es la transmisión de la vibración vocal va a estar prácticamente disminuida o ausente, a la percusión va a ser mate, y a la auscultación tampoco vamos a encontrar sonidos respiratorios. En la radiografía del tórax, usualmente lo que vamos a llegar a ver es una zona radio opaca, homogénea. Ajá, homogénea. Eso es bien importante que lo recordemos. Las guías que les mandé y en general la práctica clínica recomienda que se haga una radiografía de tórax siempre que el paciente pueda cooperar póstero anterior para hacer una adecuada evaluación de los campos pulmonares. Entonces, una radiolucidez en la región basal de cualquier lado, de características homogéneas,
con una curva de Messier y pérdida de los dos ángulos, tanto el ángulo cardiofrénico como el costofrénico, pues es un indicativo de derrame pleural. Recordemos, un derrame pleural tan pequeño como 250 mililitros puede hacer nada más que desaparezca el ángulo costodiafragmático. Y en cambio, derrames de 2 litros y medio a 3 litros hacen que haya un derrame pleural total. ¿Vale? El derrame pleural total, independiente de la causa, requiere como tratamiento la colocación de un tubo endopleural para inmediata evacuación del líquido que esté allí acumulado. Entonces, es muy importante que tomemos que un derrame pleural completo de un hemitórax amerita forzosamente la colocación de un tubo endopleural, dada la emergencia de la disnea, usualmente o súbita, o una disnea que pone en peligro la vida del paciente. Tubo endopleural y, bueno, sería el protocolo que vamos a recomendar a continuación. Casi siempre el volumen de líquido tiende a ser precisamente que el hemitórax, y particularmente lo que es el mediastino y la tráquea, también se desvíen hacia el lado contrario del sitio afectado, ¿sale? Eso es muy importante que lo tomen en consideración para hacer un excelente diagnóstico de neumotórax unilateral, perdón, de derrame pleural unilateral, que el derrame pleural empuja tráquea, empuja mediastino y puede empujar la silueta medio torácica del corazón hacia el lado contrario. ¿Sale? Esos serían los datos radiológicos. Hasta aquí vamos bien, doctores. Un pequeño recordatorio de los síntomas. ¿Ok? Sí. Vamos a hablar entonces de algunos puntos a considerar. Aquí, cuando tenemos que evaluar un paciente con derrame pleural, pues necesitamos saber los criterios de Light. Los criterios de Light nos ayudan a través de una punción que es la toracocentesis, a hacer un adecuado análisis del sitio y sobre todo determinar si estamos ante dos posibilidades, que sería un transudado o un exudado. Los criterios de Light ya están bastante estandarizados y requieren precisamente los niveles de LDH, séricos y de líquido pleural. Ajá. Así como las proteínas totales. Si el LDH de líquido pleural es mayor en relación a 0.6 que el sérico, eso significa que estamos ante un exudado. Si las proteínas totales son mayores de 0.5 en relación a las séricas, es un exudado, ¿sale? Y si el LDH, 2/3 del LDH, está por arriba del LDH sérico, eso también significa que estamos ante un exudado. Un exudado puede ser de varias características, lo vamos a platicar en su momento. Pero los criterios de Light, si son todo lo contrario, LDH sérico respecto, LDH de líquido pleural respecto al sérico menor de 0.6, proteínas de líquido pleural en relación a proteínas séricas menor de 0.5, nos hablaría de un transudado. Los transudados, en pocas palabras, es prácticamente un derrame pleural que tiene agua, casi no tiene células, y usualmente el pH pues, es similar al del plasma, ¿sale? En cambio, los exudados se caracterizan por ser usualmente turbios, de diferentes colores, pero turbios, y casi todos tienen el pH bajo, ¿sale? Respecto al pH sérico. ¿Hasta aquí vemos bien? Sí.
Sí. Entonces, todo paciente que llegue con un derrame pleural, idealmente le debemos de colocar oxígeno a través de puntas nasales. Idealmente hay que darle algún analgésico. Idealmente puede ser un derivado morfínico para aliviar un poco la ansiedad, y debemos de proceder a hacer la toracocentesis. La toracocentesis se realiza normalmente mientras el paciente está sentado, inclinado ligeramente hacia adelante, con los brazos descansando sobre la mesa donde normalmente come cuando están hospitalizados. Ajá. Y el objetivo de esa posición es que puedan abrir los espacios intercostales posteriores. Se hace una posición en el séptimo espacio intercostal, línea acromial media, es decir, donde está la punta del acromio. Perdón, la punta de la escápula. ¿Sale? El acromio nos ayuda precisamente a tocar el punto más superficial, y de ahí bajamos hasta la punta de lo que es la escápula y hacemos la punción. 7, acuérdense, es el espacio número 7. No podemos hacerlo ni más arriba ni más abajo, por el riesgo, sobre todo de hacerlo más abajo, si es del lado derecho, de hacer una punción directamente hacia el hígado. Ajá. Entonces es muy importante que recordemos que tiene que hacerse la punción al séptimo espacio intercostal. Y otra cosa que es importante, pensando que las costillas están de esta manera, siempre debe de ser en el borde inferior, que es por donde no pasan los nervios ni las arterias para evitar causar una hemorragia. ¿Sale? Una vez que ya tenemos la salida del líquido, debemos de solicitar entonces hacia el laboratorio el citoquímico y un citológico. El citoquímico, como comentamos, debe de incluir LDH, ajá. Siempre hay que tomarlo en consideración, y debemos de tener tanto la pleural y la sérica. ¿Sale? Eso es para hacer los criterios de Light. Y en el citológico es muy importante precisamente determinar algunas otras características. El pH también se hace en el citoquímico. Los niveles de glucosa usualmente son 2/3 también de la glucosa sérica sanguínea. Es por eso que si hay un paciente con hiperglicemia, se tiene que hacer el ajuste, se tiene que ver que la glucosa pues también va a estar alta a nivel de líquido pleural, pero es 2/3 por debajo del líquido sérico, la glucosa. Y el citológico, aquí lo que vamos a buscar precisamente, como su nombre lo dice, vamos a buscar neutrófilos, linfocitos, monocitos y la presencia de sangre. ¿Sale? Un dato muy importante aquí a considerar es que si hay presencia de sangre fresca, podríamos hacer una gasometría o una biometría. Si no coagula la sangre presente ante un hemotórax. ¿Sale? Por eso es muy importante que si nos sale la presencia de sangre, hacer una gasometría para ver si es sangre arterial o venosa. Si es de las mismas características que la sangre arterial o venosa, no hay duda, eso es un hemotórax. O bien, si no tenemos la posibilidad de hacer una gasometría sobre el líquido pleural y le hacemos una biometría y tiene las características de la sangre igual a la biometría de base, pues significa que el paciente tiene un hemotórax. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Muy bien. Un punto aquí importante a considerar
es que también el ultrasonido diagnóstico nos puede ayudar bastante a tomar varias decisiones. Actualmente se sabe que el ultrasonido con un ultrasonido torácico, específicamente hablando con un transductor lineal, nos puede ayudar a determinar el sitio de punción nos puede ayudar a determinar si hay septos y además reduce el riesgo de neumotórax. Entonces es muy importante que siempre que se pueda o que se tenga a disposición de un ultrasonido, se haga la punción guiada por el ultrasonido o hacerla, como normalmente la hacemos, a ciegas. Sí es útil, obviamente, es muy práctico también, pero ante ciertas características, por ejemplo, hablando en particular de un exudado, podemos encontrar septos, podemos encontrar precisamente en algunos lugares un sitio de mejor punción para obtener líquido y, como les decía, reduce el riesgo de un neumotórax. ¿Sale? Si se fijan, hasta ahorita no hemos hablado de tomografía. Realmente, una radiografía bien tomada PA y lateral de tórax, y en algunos casos el apoyo del ultrasonido más el apoyo del laboratorio, es más que suficiente hasta el momento para llegar a determinar la enfermedad y poder llegar a un diagnóstico diferencial adecuado. ¿Sale? Vamos a hablar del transudado. El transudado, como habíamos comentado, pues prácticamente es líquido que se encuentra dentro de la cavidad pleural y que tiene características de LDH bajo, usualmente la glucosa 2/3 respecto a la sérica, va a tener pocas proteínas, o casi no va a tener proteínas, y el pH usualmente es un pH similar al de la sangre. El transudado no tiene tanto diagnóstico diferencial, principalmente vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal crónica o el síndrome nefrótico. También en algunos casos nos puede reportar de una tromboembolia pulmonar. Entonces, cuando tenemos un transudado, casi siempre tenemos que pensar solamente en estas posibilidades. Obviamente, ¿qué vamos a hacer para confirmar el diagnóstico? Pues muy fácil, ¿no? Si tenemos un péptido auricular natriurético tipo B, ese nos va a identificar si está usualmente arriba del punto de corte, arriba de 400, estamos ante un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva, y bueno, pues el tratamiento en este caso sería dejar al paciente con oxígeno, dejarlo en posición semifowler, darle diuréticos y en su caso también vasodilatadores para mejorar la salida de orina, ¿sale? Estos pacientes requieren idealmente una sonda urinaria y estarles evaluando el peso diario hasta que se logre eliminar el exceso de líquido que tengan ahí guardado, ¿sale? Si estamos ante una insuficiencia hepática, pues obviamente tenemos que recordar, ante una insuficiencia hepática, pues el paciente va a tener historial de enfermedad hepática crónica, alcoholismo crónico, hepatitis C, y usualmente pues se va a acompañar de anemia normo-normo, vamos a encontrar las pruebas de funcionamiento hepático alteradas y casi siempre un TP prolongado, ¿sale? Y en el caso de la insuficiencia renal crónica, pues obviamente tenemos que considerar que el paciente pues, va a tener creatinina elevada, nitrógeno ureico elevado, va a tener flujos urinarios bajos, o en el caso de un paciente que todavía no tiene insuficiencia renal crónica terminal, pues podríamos encontrar un síndrome nefrótico. Acuérdense, un paciente que tiene hiperlipidemia y que además va a tener lipiduria, proteinuria arriba de 3 gramos, en orina de 24
horas y que va a tener una anasarca refractaria a todos los diuréticos. Y finalmente la tromboembolia pulmonar. Esta es muy importante siempre evaluarla, sobre todo porque es una forma de transudado de origen oscuro que no queda siempre muy claro cuando estamos ante un paciente. Entonces, de allí la importancia, doctores, que consideremos un diagnóstico diferencial para el exudado. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del exudado. El exudado tiene causas, obviamente, torácicas, pero lo que lo hace complicado es que también hay causas no torácicas o extrapulmonares. De las torácicas, pues tenemos que considerar precisamente infecciones, puede ser aquí que sea paraneumónico, es decir, a consecuencia de una neumonía, o puede ser una infección real del espacio, es decir, un empiema. Nos puede hablar de otro tipo de infecciones, por ejemplo, nos puede hablar también de tuberculosis, o nos puede hablar de hongos. La infección siempre, recordemos, puede ser una neumonía. Casi siempre las neumonías adquiridas en la comunidad o intrahospitalarias pueden hacer un derrame paraneumónico, ¿sale? Va a tener características de exudado, pero usualmente el pH puede ser normal, el LDH puede estar también elevado, característico de un exudado, pero lo que lo hace diferenciarlo como tal del empiema, pues básicamente es que ya el empiema sería la presencia de pus. Eso significa que el pH usualmente es menos de 7.1, algunos libros dicen menos de 7.2. El LDH va a estar arriba de 1000 y obviamente en la celularidad vamos a encontrar de predominio neutrófilos, ¿sale? A veces puede haber un olor característico, por ejemplo, un olor pútrido con estas características de un empiema nos podría hacer pensar en un absceso pulmonar por complicado a la cavidad pleural, por ejemplo, por una neumonía por aspiración. Si se acuerdan, las neumonías por aspiración pueden ser por bacillus, puede ser por Streptococcus, puede ser por algunas otras bacterias anaerobias. Entonces, el olor pútrido nos habla de anaerobias. Las características, por ejemplo, a veces puede salir como espeso y vinoso, como si fuera vino, un vino espeso. Eso nos debe de hacer sospechar que sea una malignidad primaria de la pleura, es decir, un mesotelioma, ¿sale? En el caso muy particular de la tuberculosis y de los hongos, muchas veces puede estar acompañado de nódulos pulmonares. Nódulos pulmonares, predominantemente, como habíamos dicho, nódulos en los ápices, o nódulos diseminados en un paciente que está inmunocomprometido. Por ejemplo, un paciente con SIDA, un paciente con uso de medicamentos biológicos, etcétera, puede formar múltiples nodulaciones, sobre todo predominio en los ápices o bilaterales generalizadas, y hacernos sospechar que estamos ante una tuberculosis o los hongos, ¿sale?
Si estamos pensando de inicio que pudiera ser tuberculosis u hongos, tenemos que solicitar adenosín deaminasa. La adenosín deaminasa es una proteína que tiene alto valor predictivo positivo para tuberculosis, sobre todo cuando estamos ante un paciente en un sitio endémico. ¿Qué sitio endémico? Pues aquí en México, ¿no? Sabemos que México es un país endémico de tuberculosis, entonces conocer las manifestaciones de tuberculosis, ya sea a manera pleural o a manera pulmonar, es algo obligatorio para nosotros como mexicanos, como médicos mexicanos, ¿vale? Y en el caso de los hongos, podemos hacer una tinción especial, una tinción, se utiliza hidróxido de potasio para eliminar las células que potencialmente pueden cambiar las características del líquido y utilizar algún medio de cultivo para hongos. En el empiema tenemos que considerar también hacer una tinción de Gram. Una tinción de Gram para ver si estamos ante la presencia de una bacteria Gram positiva o Gram negativa ante un empiema, pues implica precisamente tomar la muestra y determinar si estamos ante un Gram positivo o un Gram negativo. Eso es muy rápido y nos puede dar en pocos minutos la tinción, la idea de qué tratamiento debemos de empezar. Ya sea, podríamos empezar con vancomicina, linezolid, si estamos viendo que son estafilococos, estreptococos, o si son gram negativos, podríamos empezar, por ejemplo, con piperacilina, tazobactam, ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer una tinción de gram. ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Ok. Actualmente no se recomienda hacer tinción de Sil-Nielsen en el líquido cuando sospechemos tuberculosis, ya que aun cuando la pleura pudiera estar invadida por bacilos ácido alcohol resistentes, lo ideal en ese caso es tomar una biopsia de la pleura y no solamente enviar el líquido. Entonces, es muy importante que lo tengamos en consideración. La presencia del empiema, doctores, significa precisamente que va a haber una tinción de Gram positiva o negativa, pH menor de 7,1, LDH más de 1000 y una celularidad de predominio neutrófilos muy alta, ¿sale? Todo paciente que cumple estas características de empiema significa que debemos sacar nada más una pequeña cantidad de líquido a través de la toracocentesis y prepararnos para colocar un tubo endopleural. El empiema tiene que drenarse a fuerza a través de la colocación de un tubo endopleural. Entonces, una vez que lo detectemos, en ese mismo procedimiento podemos cambiar e irnos al quinto espacio intercostal, línea axilar media, y colocar un tubo endopleural, ya que el tratamiento de elección de los empiemas es un tubo endopleural con sello de agua. ¿Sale? Junto con el tratamiento antibiótico, dependiendo si estamos ante una bacteria gram positiva o gram negativa. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora vamos a hablar de lo que son los exudados extrapulmonares. Los extrapulmonares, como su nombre lo dice, nos tienen que hacer sospechar ante la presencia de un derrame pleural, casi siempre unilateral, nos debe de hacer sospechar que hay algo, ya sea cercano al tórax o lejano del tórax, que nos esté haciendo modificaciones, ¿sale? Dentro de las causas más comunes están, por ejemplo, los medicamentos. Dentro de los medicamentos tenemos que recordar que el metotrexate, la nitrofurantoína, algunos
medicamentos AINES antiguos que ya casi no se utilizan, pero todavía se pueden de repente llegar a encontrar, como la fenilbutazona. Son medicamentos que pueden hacer un derrame pleural y que casi siempre puede ser a consecuencia del medicamento. Son poco frecuentes aquí en México, pero son más frecuentes en la población de raza blanca. Pero, acuérdense, son efectos por medicamentos. Tras hacer una buena historia clínica, tenemos que partir de allí y podríamos solicitar, por ejemplo, amilasa. La amilasa alta nos puede hablar de dos situaciones, o una lesión del esófago. Por ejemplo, pacientes que después de una endoscopía, ya sea diagnóstica o terapéutica, desarrollan súbitamente derrame pleural unilateral. Ahí, aparte de solicitar el citoquímico y el citológico, estamos obligados a solicitar amilasa, ¿sale? Si está muy alta, debemos de sospechar la posibilidad de una perforación esofágica durante el procedimiento de endoscopía que se haya hecho. Pero también nos puede hablar, por ejemplo, de pancreatitis. La pancreatitis, ya sea aguda, en el alcohólico, en el paciente que tiene enfermedad biliar, puede también llegarse a encontrar alta en los pacientes que tienen derrame pleural. Pero bueno, muchas veces el paciente con pancreatitis llega con los datos claros de dolor importante, náuseas, vómito incoercible, historia importante de alcoholismo, de uso de medicamentos, o historia de enfermedad biliar. Entonces, a veces eso es lo que nos apoya bastante en el diagnóstico. Sin embargo, hay pacientes que solamente llegan por derrame pleural y a la hora de hacer el análisis de líquido encontramos que es un exudado que tiene amilasa alta, pues estamos ante un cuadro de pancreatitis. La artritis reumatoide puede dar también exudados. Aquí característicamente es un derrame pleural más nódulos. Casi siempre los nódulos son pulmonares, son múltiples, pero el paciente puede tener clínicamente datos ya francos de enfermedad reumatológica. Principalmente pueden tener fenómeno de Raynaud, pueden llegar a tener ya desviación de las articulaciones metacarpofalángicas y puede ser que tengan ya nódulos reumatoideos debajo de la fascia de los codos, o a veces nódulos también en las muñecas. Ahí nos puede ayudar bastante precisamente medir factor reumatoide en el líquido pleural, si llegamos a tener dudas, ¿sale? Entonces es muy importante. Y característicamente, el punto importante del líquido es que la glucosa va a ser muy baja. Glucosa muy baja en un paciente con artritis reumatoide y presencia de varios nódulos pulmonares y derrame pleural uni o bilateral, casi siempre es unilateral, nos debe de hacer sospechar que estamos ante un derrame pleural reumatológico, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctora? Sí. ¿Sí? Dentro de los extrapulmonares, también debemos de recordar precisamente los que son pleurales puros. Aquí tenemos que hablar de la enfermedad mesotelial benigna y el mesotelioma. La enfermedad mesotelial benigna casi siempre ocurre, usualmente 2 años después de la exposición aguda a asbesto. Particularmente, tenemos que conocer
el asbesto ya no se utiliza en construcciones, entonces deben de ser personas que vivan o que trabajen, por ejemplo, personas que viven desgraciadamente por escasos recursos en algunos lugares en el centro histórico de la capital, en edificios antiguos que están por caerse, pues esas personas pobres viven allí y sin querer están expuestas a el asbesto. Ajá. Personas que eran plomeros desde hace mucho tiempo, personas que trabajaban en la construcción, ingenieros, arquitectos, albañiles, que usualmente ya tienen más de 30 años de haber trabajado en estas obras que tenían asbesto, pueden desarrollar datos de enfermedad benigna o de enfermedad maligna. La enfermedad mesotelial benigna entonces se caracteriza por la presencia del derrame pleural unilateral con engrosamiento de la pleura. ¿Cómo se va a manifestar? Básicamente como un derrame pleural. Ojo, doctores, ese derrame pleural, al momento de puncionarlo, nos da una punción seca. ¿Qué significa eso? Que realmente lo que estamos viendo en la radiografía de tórax no es líquido, sino estamos ante un engrosamiento pleural inflamatorio y que por lo tanto la pleura está engrosada, pero no hay líquido en su interior. Entonces así se denomina una punción pleural seca. A veces la salida de líquido espeso venoso nos puede sugerir que estamos ante una enfermedad benigna y que tenemos que solicitar algo que se llama mesotelina. La mesotelina es una proteína que se produce dentro de las células mesoteliales de la pleura y que se encuentra solamente elevada en el caso de una enfermedad benigna o en el caso del mesotelioma. ¿Sale? Acuérdense, la punción va a ser seca porque la pleura va a estar muy gruesa, pero no va a contener líquido en su interior, sino nada más es un engrosamiento pleural. Caso contrario, después de más de 10 años de exposición al asbesto, la pleura se va engrosando y se va calcificando. Entonces es una pleura engrosada y calcificada. Obviamente la presencia de mesotelina va a ser muy alta. Va a haber datos generales como pérdida de peso, dolor torácico unilateral, y podemos advertirlo fácilmente porque el paciente se le puede tomar una placa y puede ser que no veamos esta curva, la curva de Demoshier. Puede ser que lo único que veamos es una raya totalmente horizontal y que al momento de voltear al paciente para hacerle una segunda radiografía de cúbito, esto se queda igual. Eso sugiere un engrosamiento pleural importante. Y acuérdense, la presencia de altas cantidades de mesotelina, así como características de líquido venoso, sanguíneo venoso, y la presencia en una tomografía, aquí sí, con medio de contraste, va a demostrar que refuerza el contraste dentro de la pleura y va a demostrar también calcificaciones pleurales. Eso, doctores, hasta que no se demuestre lo contrario, es un mesotelioma. Desgraciadamente, el mesotelioma maligno es altamente mortal y no hay cura por lo rápido que se desarrolla. Y que, además de eso, rápidamente tiende a invadir el hemitórax contralateral. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Ahora vamos a hablar de los exudados por tumores. Particularmente los tumores pulmonares. Ajá. Estos casi siempre van a tener ciertas características. Son exudados, son hemáticos
son linfocíticos. Estas características son súper importantes a la hora de hacer la punción. Obviamente, el paciente siempre va a tener índice tabáquico alto, usualmente arriba de 40. Va a tener antecedente importante, ya sea de exposición a humo de leña, a humo de tabaco, a carbón, a petróleo, y muchas veces se va a acompañar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo mismo, y empiezan a hacer derrame pleural. Aquí la situación, doctores, es que en este caso, cuando tenemos un paciente con esta historia, o con esta historia, es decir, exposición a asbesto, tenemos que solicitar ahora sí una tomografía. Siempre se recomienda que sea una tomografía simple y con contraste intravenoso para observar la pleura en el caso del mesotelioma, diferenciarlo de la enfermedad mesotelial benigna de la pleura, y en el caso de los tumores primarios del pulmón, sobre todo ayudar a determinar la extensión de los tumores primarios, y de allí ver la posibilidad de determinar qué tan extensos son, y pues también la posibilidad de tomar una biopsia para protocolo de estudio y para protocolo de tratamiento quirúrgico. Entonces, nosotros vamos a encontrar que el paciente usualmente tiene exudados masivos. Eso debe de quedar muy claro, doctores. El paciente llega porque súbitamente presentó, puede ser en 1 o 2 días, una disnea súbita unilateral, que puede ser por platipnea, y además se acompaña de pérdida de peso, dedos en palillo de tambor, eso es característico que lo vean, o dedos hipocráticos, que también le llaman. Además de presentar a veces dolor en la región torácica, pérdida de peso, y bueno, pues la historia de los antecedentes tabáquicos o de exposición a sustancias. Al tomar nosotros la muestra, nuestro objetivo es determinar si hay mucha sangre y si hay linfocitos. Si la predominancia es de linfocitos, estamos ante una posibilidad de hacer, aquí sí, valdría la pena comentarlo, una tinción. La tinción de Papa Nicolau puede ser bastante útil, o de plano, mandar el líquido a análisis de biología molecular para tratar de determinar a qué tipo de tumor nos estamos enfrentando y ver qué está expresando ese tumor pulmonar, dado que si bien actualmente no hay tratamientos curativos en ciertos casos, los nuevos tratamientos de medicina personalizada se enfoca a que si el paciente con cáncer pulmonar tiene determinados marcadores evaluados a través de la biología molecular, le podemos dar tratamientos biológicos que mejoran la expectativa de vida y la calidad de vida. Entonces es muy importante que tomemos en consideración esto, doctores. ¿Sale? Acuérdense, son masivos, son hemáticos con predominancia de linfocitos. Eso, hasta que se demuestre lo contrario, eso es un cáncer. Entonces se recomienda hacer una tomografía cuando hay sospecha de cáncer antes de hacer la punción, para ver si no hay, por ejemplo, septos, cavidades dentro del mismo tumor. Lo habíamos comentado, por ejemplo, tumores abscedados o tumores infectados, y determinar si el derrame pleural es a expensas de una lesión pleural o de una lesión pulmonar puramente. Entonces, después de eso, se toma el líquido y se tiene que mandar a hacer los estudios pertinentes para tratar de determinar a qué nos estamos enfrentando. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Hasta ahorita no hemos hablado de marcadores, tumorales. Si se fijan, realmente no son útiles hasta que hacemos un protocolo de diagnóstico siguiendo estas señales, y finalmente se pueden llegar a hacer cuando no encontramos la causa del derrame pleural.
Doctor, tiene apagado su micrófono. Gracias. Entonces, las enfermedades que requieren evaluación de marcadores tumorales son aquellas en las cuales no se encuentra la causa del derrame pleural. Ajá. Casi siempre nos habla de que es un derrame extrapulmonar. Ajá. De característica, muchas veces, la mayor parte de las veces es exudado, y donde la tomografía puramente de tórax no confirma algún diagnóstico. ¿Vale? En ese caso muy particular, podríamos solicitar lo que es el antígeno carcinoembrionario, la alfa-fetoproteína. Esto pensando particularmente lo que es cáncer de hígado, que también nos puede dar manifestaciones como derrame pleural, nos puede, por ejemplo, el cáncer de colon. Obviamente, podemos buscar CA 15-3, sobre todo en lo que es cáncer de mama y páncreas. Si se fijan, sería hasta el final, cuando no encontramos una causa aparente, para que hagamos marcadores tumorales. ¿Ya? ¿Qué otro marcador tumoral conocen? El 125. ¿Nos hablaría de qué? De cáncer de ovario. ¿Y cómo se llamaría el síndrome de derrame pleural en el cáncer de ovario? Se llama síndrome de Meigs. Entonces, es muy importante, doctores, que recuerden precisamente que la presencia de líquido pleural puede ser causado por enfermedades pulmonares, pleurales, benignas y malignas, pero que las enfermedades extrapulmonares muchas veces llegan a manifestar un caso de derrame pleural y que por lo tanto ameritan una evaluación satisfactoria. ¿Ok? El protocolo de estudio así es de claro, ya lo van a ver en la guía que les mandé, es una de las últimas guías más actualizada. En general, no tiene cosas nuevas, pero sobre todo tiene los puntos sistemáticos más importantes a tratar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Alguna otra pregunta que quieran comentar? Aprovechando que vamos bien en tiempo. Creo que no. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, ya podemos hacer una evaluación de las enfermedades pleurales. Esto es hablando particularmente de lo que es el derrame pleural. ¿Sale? Sí. Muy bien. Vamos a borrar esto para pasar al siguiente tema dentro de lo que es la enfermedad pleural. ¿Sale? Tenemos, por ejemplo, también que considerar, después de hablar del derrame pleural, lo que es el neumotórax. El neumotórax es un padecimiento que, dependiendo de la rapidez con la que se desarrolle y sobre todo el mecanismo de lesión que lo cause, puede ser o una enfermedad rápida y fácil de tratar, o ser una pesadilla que requiere reanimación cardiopulmonar. Entonces, el neumotórax es una enfermedad que tiene varias caras, ¿sale? El neumotórax podemos referir que puede ser primario, puede ser secundario y puede ser dentro de el neumotórax puede estar atención. El neumotórax primario se presenta en aquellos pacientes que tienen casi siempre bulas.
Pueden ser bulas congénitas o pueden ser bulas que se hayan presentado a consecuencia de un antecedente importante de tabaquismo, de fibrosis quística, etcétera. Estas bulas hacen que el paciente, ante cualquier esfuerzo muy importante o incluso no traumático, tan simple, por ejemplo, como cargar algo pesado, puedan reventarse y presentar un síndrome rápidamente progresivo. ¿Ok? Entonces, cuando es una ruptura de bulas, usualmente son en personas jóvenes, sin antecedentes de importancia. Jóvenes, me refiero casi siempre antes de los 30 años, que mientras estaban haciendo su trabajo, jugando, o incluso hay situaciones en las cuales, por ejemplo, las mujeres jóvenes, muy jóvenes o adolescentes, se van a ver a su artista favorito y se ponen a gritar o a cantar a todo volumen. Eso puede generar una presión pulmonar muy alta, por lo tanto una ruptura, ya sea del parénquima pulmonar normal o de las bulas, ¿ok? Ante esto, el paciente va a presentar súbitamente disnea súbita, dolor torácico intenso del lado afectado. Ajá. Y dependiendo la extensión del neumotórax, puede presentar además una oximetría con bajos niveles de oxígeno. Recordemos, en la placa de tórax, lo que nosotros usualmente vamos a llegar a observar es a veces prácticamente un área localizada muy pequeña, que sería el parénquima pulmonar colapsado, que está hacia el ilio, y la presencia de radiolucidez generalizada en el hemitórax afectado. Recordemos, radiolucidez generalizada significa que todo esto está negro y esto está blanco. Ajá. Muchas veces, el neumotórax simple, por ejemplo, no hay desplazamiento. Entonces, la silueta media torácica, el mediastino, están en su lugar y nada más está la cavidad negra, sin vasos sanguíneos y una pequeña convexidad en el ilio, ¿sale? Obviamente, el paciente, pues, llega a urgencias con cuadros de dolor muy fuerte, disnea, que no mejora con el apoyo de oxígeno y llegan desaturando. En ese caso, pues, lo principal es ponerle oxígeno al paciente, ponerle también un derivado morfínico o algún analgésico potente, hacer la radiografía de tórax y ante la presencia de estos factores, obviamente, realizar la colocación de un tubo endopleural con sello de agua, dado que es el diagnóstico del neumotórax primario, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos en consideración, doctores. Es súbito, es muy doloroso y acuérdense, casi siempre son personas muy jóvenes, menores de 30 años, sin enfermedades de importancia, que al estar gritando dentro de un concierto o al cargar algo o hacer un movimiento súbito, ellos mismos sienten como la ruptura de algo en el interior del pecho, seguido de disnea aguda, intensa, dolor torácico intenso y desaturación importante. Algunos incluso pueden llegar cianóticos, ¿sale? Entonces, ante una placa con estas características, pues ya no hay ninguna duda de que estamos ante un neumotórax simple y rápidamente tenemos que colocarle un sello de agua. Acuérdense, se aplica en la línea axilar media, quinto espacio intercostal, ahí es donde se debe de colocar correctamente y el sello de agua debe de colocarse por lo menos 3 días en promedio. Ahorita vamos a ver qué más se hace en ese caso, ¿sale? El secundario casi siempre ocurre ante la situación de una enfermedad pulmonar, por ejemplo, un cuadro súbito de asma, un asma grave, una enfermedad pulmonar crónica que tiene múltiples bulas o simplemente un tejido pulmonar ya muy adelgazado, fibrosis pulmonar, una enfermedad restrictiva que también hace que el pulmón
esté más susceptible. Obviamente estos pacientes incluso de manera súbita, pero sin ser tan sintomático, pueden llegar a presentar también nada más disnea ligera, puede ser que haya dolor torácico y nada más. El caso muy particular del asma en el joven hace que se presente igual, como un dolor súbito, disnea muy importante súbita y sobre todo de saturación en el caso del asma. Pero de las otras enfermedades hemos llegado a ver que los pacientes con EPOC, con fibrosis pulmonar, no sabían incluso que tenían el neumotórax, no tenían ninguna manifestación. A veces lo único es una ligera desaturación y ya. La exploración física, acordémonos que se integra el síndrome como la inspección. Vamos a observar precisamente una disminución de la ampliación y de la amplexación. A la palpación vamos a encontrar totalmente abolida la transmisión de la vibración vocal. A la percusión vamos a ver que está timpánico. Y a la auscultación no hay ruidos de ningún tipo. Esto está totalmente ponchado. ¿Sale? Todo paciente que desarrolla un neumotórax de estas características, pues obviamente tiene que ser evaluado después de colocar un sello de agua y conectarlo a la aspiración para que reexpanda el tórax. Acuérdense, como usualmente llega a ser muy doloroso en los casos de neumotórax primario, tienen que darle un buen tratamiento analgésico, no lo exageren, es muy doloroso, créanle al paciente cuando duele, él realmente no está exagerando, así que denle un buen tratamiento de analgésicos para el dolor. Y el último, que es el más importante a considerar, es el neumotórax a tensión. El neumotórax a tensión tiene características muy peculiares. Casi siempre, aunque no es exclusivo, puede ser traumático. No siempre, como hemos comentado, ¿sale? Y aquí lo que estamos viendo es precisamente esto. El neumotórax, atención, hace que toda esta zona esté negra. Es una radiolucidez total del hemitórax. Pero aquí, a diferencia del neumotórax simple, el paciente está con actividad eléctrica, pero no tiene pulso. Va a haber una ingurgitación yugular muy importante del lado afectado. Y lo más importante es que el paciente pues está en colapso circulatorio. Esto tiene que hacernos, al momento que lo identificamos, llevar un tratamiento inmediato, porque eso le va a salvar la vida al paciente. ¿Cómo vamos a sospecharlo? Casi siempre es traumático. Ajá. Va a haber igual, del lado afectado, un timpanismo muy importante, pero con una ingurgitación del lado afectado. Y sobre todo, acuérdense, el paciente tiene colapso cardiocirculatorio. Ajá. Va a haber actividad eléctrica, es decir, en el electrocardiograma, pero no va a tener ni pulso ni respiraciones y por lo tanto se debe de hacer una punción en el segundo espacio intercostal del lado afectado, línea medio clavicular. Idealmente con un catéter, con el catéter más grueso que tengamos. ¿Sale? Hacemos la punción y lo que tenemos que escuchar precisamente es cómo sale el aire que estaba causando la tensión pulmonar. Inmediatamente sale el aire al momento que hacemos la punción en este espacio y de ser un neumotórax a tensión, lo volvemos un neumotórax primario. Por lo tanto, ya tenemos ahora sí tiempo, varios minutos, incluso algunas horas, para colocarle un sello de agua y por lo tanto hacer que el paciente tenga una completa recuperación. ¿Sale? No menos importante, pero también como recordatorio, están todos los iatrogénicos. Colocar un catéter, por ejemplo, a la vena, a la arteria subclavia, a la vena subclavia, por ejemplo, para una hemodiálisis, hacerle una punción de la vena subclavia, por ejemplo, para colocar un catéter simple, nada más para administrar medicamentos. Puede, si no tenemos cuidado, hacer también una punción iatrogénica. Entonces, es por eso muy importante
que tomemos en consideración estos factores. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien, doctores? Sí. Ok. Vamos bien hasta aquí. Entonces, acuérdense, ustedes identifican el neumotórax, atención, no se esperan a nada, clínicamente se identifica y hacen la punción. ¿Sale? Y si no están seguros, pero están viendo, por ejemplo, una lesión traumática del tórax, más vale que hagan la punción para evitar que el paciente vaya a ser durante el traslado un neumotórax de tensión y no se identifique plenamente. Entonces, se vale sin ningún problema hacer, ante la sospecha de un colapso pulmonar, hacer una punción en el segundo espacio intercostal, dado que el paciente puede presentar un neumotórax a tensión y que eso esté haciendo que tenga colapso total cardiocirculatorio. ¿Sale? Muy bien. Vamos a hablar de la última parte de lo que son las enfermedades pleurales. ¿Sale? Vamos a hablar de las indicaciones de una pleurodesis. La pleurodesis es prácticamente la colocación de una sustancia química dentro de la cavidad pleural con el objetivo de producir una reacción inflamatoria y permita la adherencia de la capa parietal y de la capa visceral. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente con el objetivo de evitar que se esté produciendo líquido en derrames pleurales malignos o en aquellos pacientes que tienen alguna otra enfermedad que está causando persistentemente derrame pleural. La pleurodesis, idealmente, debe de hacerse después de colocación de un sello de agua. Nuevamente un tubo endopleural, ¿sale? Se puede hacer con streptokinasa, se puede hacer con 5-fluorouracilo, se puede hacer con yodo, o se puede hacer con talco. Requiere la instilación precisamente de todos estos en 500 mililitros de solución y se instala a través del tubo endopleural con el objetivo de evitar derrames sobre todo, acuérdense, exudados de características hemáticas. Terminar, vamos a hablar de lo que es el dispositivo de Pleurovac o sello de agua. El dispositivo de Pleurovac o sello de agua actualmente consta precisamente de una caja que tiene 2 contenedores. Estos contenedores tienen agua y se deben de llenar a la medida específica. El extremo va directamente al tubo endopleural del paciente y el otro extremo es para succión, ¿ok? Dentro del extremo de succión nosotros vamos a ver que es prácticamente un contenedor con medidas de volumen. Ajá. Entonces, un Pleurovac puede llegar a contener hasta 2 litros. 2,000 mililitros, 2 litros de sangre o de líquido que hayamos drenado.
y se va a ver precisamente de este lado donde se ve el volumen de líquido. La succión lo que va a hacer prácticamente es que el aire y el agua va a formar un espacio vacío a través del cual la sangre va a llegar al contenedor, se va a combinar con el agua y el aire va a salir en forma de burbujas hacia otra parte del contenedor. Ajá. Entonces aquí vamos a tener aire y aquí vamos a tener agua. Y lo que aspira de líquido se viene a esta parte del contenedor para que nosotros sepamos cuánto líquido le estamos sacando al paciente. ¿Sale? Es muy importante que conozcan el dispositivo. Acuérdense, la parte lateral izquierda se conecta al tubo endopleural. La parte de en medio es el tubo por donde se debe de llenar correctamente el dispositivo. Tiene una línea donde nos dice hasta dónde tenemos que llenar de agua simple, agua inyectable el dispositivo para que tenga un efecto adecuado de succión. Y la otra parte que se conecta a la succión de aire que está junto a la cama del paciente. Una vez que se coloque esto, se recomienda dejar 24 horas conectado al paciente con succión y debe de hacerse una radiografía de tórax a las 24 horas. El objetivo es ver si ya hay expansión. Si la expansión es completa, se pinza la sonda, se coloca literalmente una pinza de este lado y la succión se apaga. Las siguientes 24 horas, yo espero que el pulmón esté totalmente expandido. Si es así, a las otras 24 horas puedo quitar el tubo. ¿Vale? Esto es lo ideal, que es el tratamiento de 3 días. Sin embargo, por ejemplo, pacientes desnutridos, pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, enfermedad pulmonar en general, puede ser que estén produciendo líquido de manera constante. Si el paciente tiene menos de 200 mililitros de líquido en 24 horas, que está siendo drenado del tubo endotraqueal, ya es el buen momento para poder sellar el tubo, esperar 24 horas a que el pulmón continúe expandido, y si a las 24 horas sigue expandido, ya lo quitamos. Como les decía, pacientes desnutridos, pacientes que tienen pulmón cicatrizado, tejido de enfermedad pulmonar en general, ya crónica, puede ser que por el mismo estado del pulmón o por su mismo estado nutricional, esto se prolongue a más días. Entonces es muy importante considerar 3 cosas. 1, hay que hacer un control estricto del dolor, porque tener un tubo dentro de la pleura duele mucho. 2, hacer ejercicios respiratorios con un inspirómetro incentivo para que el paciente vaya haciendo ejercicios de inspiración profunda y esto solito favorezca que se expanda el pulmón. Y 3, asegurarnos que una vez que está expandido el pulmón, se detenga la succión y se pince el tubo que va hacia la pleura. Si vemos que efectivamente después de 24 horas de estar pinzada el tubo endopleural sigue expandido el pulmón, ya es el momento para quitarlo. ¿Sale? Lo quitamos y bueno, básicamente al momento de quitarlo se toma una nueva radiografía para confirmar que el pulmón esté totalmente expandido. El sello de agua, acuérdense, este es el mecanismo de Pleurovac, siempre requiere que durante el tiempo que esté conectado a la succión, debe de estar despinzada la sonda y el nivel de agua debe de estar dentro de lo que recomienda la marca para que haga un buen efecto de succión. Todo lo recolectado de sangre, pus, o líquido pleural va a quedar en esta parte y nosotros vamos a saber qué cantidad se está eliminando. ¿Sale? Puede ser sangre, puede ser pus, puede ser transudado inclusive, ¿no? Acuérdense, si un paciente
tiene un derrame pleural total, independientemente de la causa, ya es una indicación para colocarle un sello de agua y sacarle todo ese volumen. A veces un hemitórax puede guardar hasta 3,000 mililitros de agua y por lo tanto es fundamental que nosotros vigilemos. Uno, que se expanda totalmente el hemitórax. Dos, que salga todo ese volumen de agua que hay. Y tres, determinar cuánto volumen de líquido está saliendo en los siguientes días para ver si ya es buen momento de detener la succión, pinzar la sonda y revisar que el pulmón se haya expandido completamente. ¿Sale? ¿Dudas, doctores? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? ¿Reclamos? No, No, doctor, muy bien. Muy no, bien, todo doctor. claro. Entonces, ya hablamos de pleurodesis, ya hablamos de las enfermedades primarias de la pleura, ya hablamos de los tumores, ya hablamos de la indicación de una tomografía ante enfermedad pleural. Entonces, pues creo que ya por ahí ya abarcamos todo, ¿sale? Ok, sí. Entonces, lean la información que les mandé y la próxima semana van a tener clase con el doctor Toledo, ¿sale? Le pido, por favor,